Bienvenidos a Alianza, una comunidad para todas las familias. Bienvenidos a nuestro curso de Principios para la Interpretación de Poesía, Profecía y Parábolas. Estamos entregando una serie de videos que están haciendo acercamientos justamente a estos tres grandes aspectos de la interpretación: poesía, profecía y parábolas. En el primer video hemos visto una introducción a las parábolas. En un segundo video hemos visto los pasos para interpretar las parábolas, es decir, un método que nos permita interpretarlas. Y ya nuestros estudiantes están haciendo interpretación de esas parábolas con el método que se da en este segundo video, que ustedes pueden ir a nuestro canal de YouTube. Y ahora nos acercamos entonces a otra de estas grandes áreas de interpretación, que es la poesía. Hoy más que nunca me parece necesario que nosotros regresemos a la palabra y que tengamos las herramientas para interpretarla. Que no nos digan, que no nos cuenten, que no tercericemos la palabra, sino que nosotros nos encontremos a través de la ayuda del Espíritu Santo y las herramientas que son necesarias también para entender un texto, para entender nuestra Biblia, para entender todo aquello que realmente es otro mundo. ¿Por qué digo esto? Porque realmente fue escrito en un contexto diferente al nuestro y de muchas culturas que leen la palabra de Dios hoy. Así es que vamos a acercarnos entonces a los principios para la interpretación de poesía. Hoy vamos a hacer una introducción. Quiero darles primero a conocer 5 principios para leer el Antiguo Testamento. Para acercarnos a este libro tan antiguo, pero tan nuevo a la vez, tan difícil, pero tan apasionante también al mismo tiempo, existen algunos principios de lectura que son importantes. Primero, tenemos que entender que el Antiguo Testamento es una sinfonía, mientras que el Nuevo Testamento cubre un periodo de un siglo, y trata de un solo acontecimiento importante, que es el de Jesucristo y la predicación del Evangelio de los primeros, por los primeros discípulos. El Antiguo Testamento cubre un periodo de unos 1000 años aproximadamente, y trata de un modo u otro de Israel. Trata del nacimiento de Israel en ese sentido. Además encontramos reflexiones de sabios que son parte del patrimonio común de todo el Próximo Oriente antiguo. Se cuenta también con muchos géneros literarios: relatos, leyes, historia, novela, poemas, oraciones, proverbios, escritos proféticos, sapienciales, etc. Y aquí la gran pregunta: ¿vas a interpretar de la misma forma cada uno de estos aspectos literarios? ¿Cada uno de estos géneros literarios tiene la misma forma de interpretación? Evidentemente la respuesta es que no. Estamos ante una gran biblioteca nacional del pueblo judío, donde encontramos a lo largo de 1000 años imágenes de Dios. Encontramos muchos rostros de Dios, algunos contrastantes, como el que vemos en Isaías 45:7 y el de Oseas 11:9. Cada uno de ellos afirma una verdad sobre Dios que hay que interpretar según el contexto que cada uno tiene. Contextos totalmente diferentes, ¿no? Cuando lees ambos pasajes, hay que tomar en cuenta que Isaías 45 afirma el poder de Dios, ese poder que no tiene límites, mientras que Oseas quiere volver a dar esperanza a un pueblo que necesita entender la misericordia divina en medio de su dolor. Así es que entender los contextos también nos permitirá interpretar correctamente lo que se está diciendo en cada uno de los pasajes. Al acercarnos a esa sinfonía que representa el Antiguo Testamento, entonces debemos estar claros que hay un gran lapso de tiempo en el cual los escritores bíblicos percibieron y describieron a Dios de muchas formas. Pero ¿quién de nosotros, quién de los hombres, quién de las mujeres puede osar reducir a Dios a una característica, a una sola forma de verlo o de experimentarlo, a un solo grupo de textos bíblicos aprendidos y repetidos? Más, Dios no puede ser reducido a lo que vos y yo percibimos solamente de Él. Por eso, la sinfonía, la diversidad
de los rostros que encontramos en la Biblia, nos ayudan a acercarnos mínimamente a una idea del actuar de Dios en el mundo y en nuestras vidas. Segundo punto, segundo principio para acercarnos al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento como texto y contexto. Es importante entonces colocar un texto en su contexto para poder captar su significado. Eso es, en ese sentido, bastante necesario y lógico, ¿no? El contexto puede ser histórico o literario y con frecuencia puede ser al mismo tiempo ambos, tanto histórico como literario, ¿no? Por ejemplo, el caso de las parábolas, algunas tienen un anclaje real, pero otros elementos son recursos literarios para causar mayor dramatismo al relato. Por eso recordemos que la parábola tiene algo de ficción y basado también en elementos reales. Ficción no como algo de mentira, ficción como un aspecto llamativo en el relato para el lector. Eso puedes verlo en el primer y segundo video de esta serie. Recordemos que muchos de estos textos previamente fueron tradiciones orales contadas que requieren técnicas para su relato también. Así que cuando nos acercamos al Antiguo Testamento y su interpretación, debe de tenerse en cuenta el contexto histórico, el contexto literario también, para evitar dos peligros. Primero, confundir el relato con un informe riguroso de un evento realmente sucedido. Y segundo, es sacar del texto algunas lecciones erróneas. Porque acorde a cómo lo interpretes, así también vas a hacer aplicaciones. Y eso es muy peligroso si nosotros no tenemos las herramientas adecuadas para interpretar cada parte de la Biblia o cada género literario. Vamos a nuestro tercer principio. El Antiguo Testamento como lenguaje humano. El hecho de tener que leer la Biblia en su marco histórico y literario significa que toda ella ha sido escrita en un lenguaje humano, por personas concretas en situaciones concretas. Es decir, es un lenguaje que obedece a todas las reglas de cualquier lenguaje humano. No es el lenguaje de Plutón, no es el lenguaje de otra galaxia, no es el lenguaje de Urano, es un lenguaje humano. Volvamos entonces nuevamente al caso de las parábolas, donde hay elementos de ficción que son claramente reconocibles y que no podemos confundir con la realidad, porque el lenguaje entonces nos indica que son metáforas, que son comparaciones, que nos quieren enseñar evidentemente una lección, que nos quieren enseñar evidentemente un principio de fe, más no una norma o una ley. Por ejemplo, en el caso de Segunda de Reyes 2:23 al 25, donde Eliseo maldice a unos muchachos por burlarse de su calvicie y son muertos los dos, son muertos por 42, creo que son los muchachos, son muertos por dos osos. Al analizar el texto, habrá que preguntarse cómo distingue aquí el texto el bien y el mal de esos chicos, el bien y el mal en el profeta. ¿Es correcta la proporción de la ofensa y el castigo que se le da? ¿Dónde está también aquí en el texto la posibilidad de perdón? Y realmente es como para entenderlo, porque si nosotros lo aplicamos como una ley, entonces cualquiera que me diga calvo o cualquiera que me diga barbuchín, entonces yo lanzo una maldición porque me cae mal. No, hay que saber interpretar entonces el texto. ¿Por qué se estaba diciendo eso? ¿Qué hay en el macro relato? Y entonces sí, tratar de acercarnos a qué se quiso dar a entender con ese texto. Bueno, eso es evidentemente para ir analizando, y ya vamos a llegar a poder escoger cada uno de nosotros nuestros pasajes y poder interpretarlos a la luz de un método, a la luz de pasos que nos permitan interpretar nuestra poesía, nuestras parábolas o nuestra profecía de manera más responsable, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí hay un relato bíblico que debe de interpretarse según las reglas
y las convenciones de su lenguaje, no del nuestro, sino de ese lenguaje. Entender qué decía el hebreo, qué significaba cada palabra en el hebreo, qué recursos literarios se utilizaron para elaborar ese relato o para contar esa historia. ¿Qué se puede decir del mensaje de un relato entonces como este? Primero, que el relato es parcial. No dice todo sobre el profeta. No dice todo sobre una falta de respeto y no dice todo sobre la justicia y la misericordia de Dios. Es parcial. Si ustedes se dan cuenta, en todos los relatos siempre va a faltar datos para tratar de entenderlo en su completa dimensión, ¿no? Hay otros relatos sobre Eliseo, otros profetas y otros personajes en el Antiguo Testamento, evidentemente. Aquí podemos recordar que el Antiguo Testamento también es una sinfonía con sus diversas formas y características, porque no es lo mismo leer Salmos que Esdras, no es lo mismo leer Cantar de los Cantares que Job, o no es lo mismo leer Amós que Ruth. Muy bien, cuarto principio, el Antiguo Testamento como relato y significado. El Antiguo Testamento como relato y significado. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, cuando leemos Éxodo 14, cuando el pueblo de Israel va a cruzar el mar, vemos aquí que este relato, tanto un niño como un joven o un adulto, experimenta varias etapas en la lectura de este relato, ¿sí? Experimenta, por ejemplo, una participación activa en el problema que se plantea. Experimenta una participación activa en la experiencia del llamamiento de Dios a alguien como Moisés para animar al pueblo. Y posteriormente también se experimenta cómo Dios interviene a través de su siervo. Y por último, el lector experimenta la sensación de que el pueblo ha pasado y aprende una lección de esa situación. Así es que siempre va a estar implicado el lector en ese relato. Así es que el verdadero mensaje del relato está unido entonces a la experiencia de un lector implicado desde el inicio. Desde que comenzamos a leer, siempre va a estar unido el mensaje del relato a nuestra experiencia de lectura. Por eso decimos que el Antiguo Testamento como relato y significado al mismo tiempo. Aquí hay que entender entonces que Israel, por ejemplo, el Israel del relato, tiene motivos excelentes para tener a Dios como su Señor y confiar en Él. También se ve como el lector, junto con Israel, el Israel del relato, tiene una experiencia de fe y de temor al Señor. En ese sentido, el significado del relato es inseparable de la experiencia de su lectura. Por eso decimos que el relato es el significado. No podemos desligar nuestra experiencia del relato que hacemos de ese texto. Hay que tenerlo en cuenta entonces cuando nos acercamos al Antiguo Testamento. Muy bien, el quinto principio para acercarnos al Antiguo Testamento es que el Antiguo Testamento hay que verlo como mensaje en conjunto. Al encontrarnos con diferentes géneros literarios en el Antiguo Testamento, debemos reconocer que no todos podemos tomarlos como descriptivos y mucho menos como leyes inquebrantables aquellas que no lo son. Es decir, tenemos muchos géneros literarios que no deben de ser interpretados en esa dimensión, porque es peligroso. Por ejemplo, aquí hay que entender el Antiguo Testamento como una sinfonía, como decíamos muy bien al inicio, porque es más que una sinfonía, es más que una serie de notas, de acordes, de frases musicales y también de movimientos. La música une todos los elementos en una composición única. Lo mismo puede decirse también con respecto a la Biblia. Está hecha de palabras, de frases, de relatos, de oráculos, de poesías, de oraciones, de cartas y de reflexiones de todo tipo, ¿sí? Entonces, también hay que entender que la Biblia contiene tradiciones y aspiraciones de un pueblo.
la tierra de Israel, que trata de entenderse frente a Dios y las naciones vecinas, trata de entender cuál es su destino en esta tierra, trata de definir su identidad y encontrar razones para vivir y esperar en medio de sus terribles tribulaciones. Para acercarnos entonces y para apreciar esa sinfonía es indispensable conocer algo del arte de su composición y sobre todo del arte de su interpretación, que como vemos es un gran desafío porque es una gran biblioteca nacional a la cual nos acercamos. Muy bien, vamos entonces a focalizar un poco más. Hemos visto 5 principios para acercarnos al Antiguo Testamento de forma general, pero vamos a especificar un poco más. Vamos a focalizar en la poesía hebrea. Primero tenemos que decir que la poesía hebrea es literatura y como literatura también tiene de telón que es un hecho histórico y social. ¿Por qué decimos que la literatura es un hecho histórico y social? Porque toda la creación humana lleva consigo inevitablemente el sello de la historia. Y la literatura no es la excepción. Nace y se desarrolla en estrecha relación con un país y con sus procesos también históricos. Está escrita por y para los hombres de una sociedad concreta. Y por eso también refleja de algún modo su organización social, su organización cultural, su organización también de creencias. Para comprender entonces una obra literaria habrá que tener en cuenta todo aquello que pertenece al trasfondo histórico y social. Además de ser una manifestación estética, la poesía también o la literatura en este caso, también es un fenómeno social. La acción entonces de la sociedad se manifiesta en la obra misma, porque ahí se ve directa o indirectamente el testimonio de dicha sociedad, se ve las convenciones, los sentimientos, las creencias, las doctrinas que lo rodean y la aceptación de una idea u otra dentro de esa sociedad. Para comprender la historia literaria de un pueblo, entonces será fundamental entender la cronología de los diversos autores, de los diversos temas de cada uno de los grandes momentos históricos. ¿Cómo explico esto? Por ejemplo, no es lo mismo ver a un pueblo de Israel en el año 1000 bajo una monarquía que posterior a las invasiones de asirios y qué ideas se introdujeron con los asirios, los babilonios y qué ideas se introdujeron con los babilonios, de los medo-persas o de los griegos y qué ideas se habrán introducido y se habrán mezclado en los procesos históricos del pueblo de Israel, ¿no? Pero también hay que determinar una serie de factores que revelan las grandes preocupaciones de cada generación. Por ejemplo, las relaciones políticas evidenciadas a través de varios imperios, como ya muy bien lo hemos visto, relatadas en los profetas, porque los profetas dan evidencia de ello, ¿no? Las vivencias comunes de un pueblo que experimenta momentos de paz, de guerra o de exilio, también como lo registra muy bien Jeremías, Lamentaciones, Reyes, o de los distintos modelos de administración basados en profetas, sacerdotes o reyes, ¿no? Y no podemos olvidar el aspecto del lenguaje, que puede también tener estadios en su escritura, ¿no? Porque el caso de Cantar de los Cantares, por ejemplo, se percibe dentro de su escritura que hay expresiones persas, que hay expresiones arameas y que hay expresiones griegas. Entonces eso nos muestra que hay una colección de poemas recopilados a lo largo de varios siglos, porque ¿cómo puedes explicar que hay palabras griegas si planteamos que Cantar de los Cantares está escrito en el año 1000? Los griegos no habían aparecido en ese momento. Entonces, si registras a través del lenguaje que hay palabras persas, arameas y griegas, es evidente que hay una colección de poemas que fue recopilado a lo largo de varios siglos. Entonces, nos acercamos
a la poesía hebrea, ya focalizando un poco más, y debemos tener claro que estamos ante un género literario. ¿Qué es un género literario? Es un término técnico para referirnos a una categoría de composición, como un poema, una narración, un proverbio o una carta. Los diferentes géneros tienen diferentes funciones comunicativas y por lo tanto entonces requieren métodos específicos de interpretación. No podés interpretar de la misma forma profecía, poesía, parábolas, cartas, documentos formales, entre otros. Hay que saber cómo interpretar cada uno de ellos para no errar en nuestra interpretación. De hecho, en nuestros días nosotros somos conscientes de una variedad de diferentes géneros literarios que incluyen cartas, correos electrónicos, artículos de periódicos, poesías, contratos legales, novelas, y hoy con el tema del WhatsApp también tiene un lenguaje a través de los emoticones. Así es que hay que saber interpretar cada lenguaje, cada forma literaria que actualmente tenemos, y estamos llenos de formas literarias. No podés hacer una carta legal haciendo por ejemplo una carta ante una institución del Estado o ante una institución consular, escribir una carta y poner un emoticón. Evidentemente no corresponde. Entonces, como que hay que saber cómo acercarnos a cada uno de los textos y cuál era la estructura de cada uno de los textos, porque no puedes poner en una carta legal un emoticón, ¿sí? Porque tiene su estructura. También en el Antiguo Testamento un documento tenía su estructura, en el Nuevo Testamento también tiene cada uno su estructura, y hay que saber cuál es su estructura para acercarnos a su interpretación. Así es que acercarnos al Antiguo Testamento es también acercarnos a una diversidad de géneros literarios. Creo que aquí hay que entender que la identificación del género de un texto como de la forma de ese género debe funcionar en su contexto particular, ¿no? En el contexto en el cual está escrito. Eso juega un papel importante en la interpretación. Porque, por ejemplo, en los profetas hay varios poemas y no es lo mismo un oráculo a un poema. Entonces hay que saber qué es oráculo y qué es poema. Hay que entenderlo en su dimensión y entenderlo también en su estructura. Aquí hay que también tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, los textos en el Antiguo Testamento rara vez reflejan un género, bueno, no solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también, rara vez reflejan un género único y puro. La mayoría contienen una mezcla de formas literarias. En otras palabras, Dios inspiró a estos hombres y mujeres a utilizar una variedad de estilos, de géneros, de subgéneros dentro de su mensaje de comunicación. Y dos, la clasificación de género está condicionada entonces por estos aspectos históricos, sociales y culturales que hablábamos recientemente, porque muchas de las obras de, por ejemplo, Shakespeare están clasificadas como comedias, lo que en su momento las distinguía de las tragedias, ¿no? Sin embargo, hoy muchos no la considerarían como una comedia, ¿no? Pero claro, estamos hablando de contextos totalmente diferentes, de momentos históricos totalmente diferentes. De hecho, en la Biblia hay humor, por ejemplo, pero no lo notamos o pasamos por alto eso. De hecho, podríamos hablar en algún momento, en algún video, del humor en la Biblia. Así es que al acercarnos a los géneros contenidos en nuestro texto bíblico, debemos, por lo tanto, tener cuidado de no leer desde nuestro propio entendimiento cultural y social. Puede haber similitudes entre los géneros en el Antiguo Testamento y los géneros actuales. Podrían haber algunas similitudes, pero no son idénticos. De esta forma vemos entonces que el género literario proporciona un marco para abordar el texto y juega un papel importante en la búsqueda de su significado.
porque cuando el género no se comprende correctamente puede resultar en interpretaciones inadecuadas o inclusive engañosas. Por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a los libros proféticos, a toda la literatura profética, y no entendemos que muchos de esos textos contienen poemas y abordamos lo mismo un poema que un oráculo, entonces podrían resultar en otro tipo de significado nuestro acercamiento al texto bíblico. Dentro del Antiguo Testamento existe un amplio acuerdo sobre las categorías de género, aunque con variaciones menores. Algunos identifican 3 géneros principales, que es la prosa, la poesía y la profecía. Luego la dividen en 10 formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, la prosa se divide en narrativa, historia y derecho. La poesía se divide en salmos y sabiduría. A su vez, salmos se divide en salmos de lamentos y salmos de alabanza, y la sabiduría se divide en proverbios y sabiduría no proverbial. Luego nos queda la poesía, que se divide o se subdivide en oráculos de salvación, anuncios de juicio y apocalípticos. Otros identifican 6 géneros, por ejemplo, como el derecho, la narrativa, la poesía, la sabiduría, la profecía y la apocalíptica, nuevamente con sus subdivisiones. Bueno, nada, esto solo es un panorama, evidentemente. Lo que a nosotros nos interesa en esta parte del curso es la parte de la poesía. Muy bien, recordemos entonces que estamos introduciéndonos a qué es poesía bíblica, cuáles son sus características, y paso a paso vamos a ir descubriendo todos estos elementos de este gran bloque que encontramos en el Antiguo Testamento. Primero tenemos que notar que en nuestras Biblias regularmente muchas de ellas no nos dejan ver con claridad dónde está ubicada la poesía. Las traducciones más recientes del Antiguo Testamento, en muchas Biblias tal vez un poco más modernas, ya aparece la poesía de forma más clara, y regularmente la representan con líneas, con espacios más cortos y con espacios en blanco también, con tabulación, que probablemente lo lleve más allá de lo que es la prosa. Así es que hoy día se diferencia con espacios en blanco o con líneas más reducidas. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cuáles son las principales secciones poéticas del Antiguo Testamento? Bueno, los Salmos, que casi todos lo conocemos, los Proverbios, que casi todos lo conocemos, Cantar de los Cantares, también un poco menos conocido, Lamentaciones, partes sustanciales de Job, de Eclesiastés, y grandes secciones también de los libros proféticos, como les contaba hace un rato. Así es que la poesía a menudo se contrasta con la narrativa en prosa, ¿no? Estos 2 elementos, prosa y poesía, aunque ambos pueden tener elementos similares en mayor o menor medida. La prosa se utiliza con frecuencia para transmitir información o para contar una historia, pero también la poesía lo puede hacer, porque de alguna forma se puede contar una historia, pero a otros niveles, ¿no? A un nivel diferente. A menudo se usa lenguaje representativo, gráfico, metafórico, técnicas especiales para atraer al lector. Recuerden que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, muchos de estos aspectos era de transmisión oral. ¿Dónde podemos ver una comparación entre prosa y poesía? Bueno, lo podemos ver en la descripción que se hace del cruce del Mar Rojo. Por ejemplo, en prosa podemos ver que Éxodo 14, 21 al 31 lo narra en prosa, pero si queremos verlo narrado en poesía, Éxodo 15, 1 al 12 narra el mismo evento, pero de forma poética. Son 2 cosas narradas en diferentes niveles, uno en prosa, otro en poesía, como para ver el ejemplo de esta diferencia de prosa y de poesía. Para ir finalizando nuestro video sobre la introducción a la poesía, tenemos que decir que ha existido un debate sobre las características de la poesía en el Antiguo Testamento, pero que se han identificado algunos elementos importantes. ¿Cuáles son estos elementos importantes? Yo lo voy a describir, pero realmente
va a parecer muy extraño para nosotros, o tal vez no. Así es que en el próximo video vamos a estar viendo todos estos elementos. Algunos de estos elementos importantes son el paralelismo, por ejemplo, que se ha clasificado como sinónimo, antitético y sintético. Si ustedes se dan cuenta, los salmos, por ejemplo, siempre hay una idea que se presenta ante otra, y esa puede ser antitética, puede ser sintética, puede ser sinónima. Ese paralelismo es clásico, es clave en la poesía, ¿no? Así también pueden encontrarse patrones sintácticos en el análisis de la poesía hebrea, que es un poco más complejo. Otras características que deben considerarse también en la poesía son la métrica, el ritmo, el uso de imágenes, de acrósticos, de asonancias que pueden ser parte de estos textos poéticos. Es que todas estas características las conoceremos en nuestro próximo video para tratar de encontrar una vía, para tratar de encontrar un método, unos pasos que nos ayuden a interpretar la poesía bíblica. Pero está bueno que tengamos un panorama que nos permita acercarnos primero al Antiguo Testamento, luego a la poesía bíblica y luego dar ya unos pasos o un método que nos permita interpretar la poesía bíblica, ¿no? Así es que, bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Dejo con ustedes aquí abajo nuestra dirección de la página web, también nuestra dirección de Facebook. Si ustedes también están viendo este video y les parece importante, les parece interesante, compártanlo por favor para que muchos más puedan acercarse a la palabra de Dios de esta forma, que puedan tener herramientas y disfrutar todo lo que hay en ella para nuestras vidas y las vidas de otras personas a las cuales podemos bendecir. Bueno, que el Señor les bendiga, nos vemos en el próximo video.